Hola, soy Fede Weisberg. Esta es la clase grabada que corresponde al módulo de Biología Molecular de Técnicas de Biología Molecular. Me empatizo con ustedes, esta temática no es muy amena. Vamos a hablar de muchos temas de biología molecular juntos, tratando de ser lo más simples posibles teniendo la perspectiva de un oncólogo en formación. Así que, mucha suerte. Dentro de las técnicas, vamos a empezar con las técnicas que nos permiten visualizar una parte del ADN que me interesa saber si está o no está, si está de más o está de menos. Por ejemplo, la técnica que vamos a describir primero es la hibridación in situ. La hibridación in situ implica que voy a poder identificar una región en general o grande o de cierta cantidad de bases relevante en un cromosoma o en el ADN mediante la complementariedad con una sonda que yo diseñé para buscarla. Por ejemplo, si quiero buscar la amplificación de HER2, voy a diseñar sondas que targeteen a HER2 o que targeteen al centrómero 17. Y mediante marcación, voy a tratar de visualizar si hay de más, si hay de menos, si lo encontré o no lo encontré. Una de las formas de visualizarlo es a partir de fluorescencia, marcar la sonda que me interesa con fluorócromos y verlo en el microscopio de fluorescencia. Esta técnica se la conoce como FISH. Si yo utilizo anticuerpos y utilizo eh, enzimas que pueden llegar a generar productos coloreados, estaría utilizando una técnica cromogénica como el SISH. Y en cambio, si utilizo dos anticuerpos que buscan aptenos distintos o dos sondas distintas, la técnica se llamará dual-ISH. En el caso de HER2, me permite la comparación entre la cantidad de HER2 que hibrida la sonda respecto a el centrómero 17 y me permite tener un diagnóstico más exacto o de cierta confianza o cierto grado de validación respecto a la inmunistoquímica para definir amplificaciones en HER2. Una técnica que involucra principios parecidos es la de microarray. El microarray se basa en comparar. Voy a tratar de usar el lápiz para esto porque puede llegar a ser un poco difícil. Un sujeto control, porque estoy perdiendo tiempo haciendo esto, no sé, bueno, después me dirán ustedes si esto sirvió o no, con un sujeto que es mi problema o es mi muestra problema. En cada celdilla, esto parece un teléfono, en cada celdilla hay una región del ADN conocida. Y en cada una de estas regiones voy a ver si a esta parte del ADN en la que conozco y van a competir muestra del control y muestra del sujeto problema para unirse. Si se une más del control, es decir, eh, una población o un individuo en donde sé que no hay problemas con la secuencia que me interesa, si hay más del control que del sujeto problema, voy a pensar que en el sujeto problema hay de menos de la región génica que me interesa. Esto va a ser el caso cuando se muestra rojo y voy a interpretar que existe una deleción. En cambio, si hay de más en el sujeto problema respecto del control, voy a interpretar que ha existido una amplificación. Noten que me permite definir el microarray si hay alguna alteración que genere un desbalance en la cantidad de copias de ADN. PCR es una técnica muy importante y que se utiliza en la práctica cotidiana. La PCR permite discriminar una parte del ADN que a mí me interesa buscar. Y el principio de la discriminación se basa en los primers. El primer va a complementarse con una secuencia de interés, como por ejemplo la deleción del codón L858R de FFR o la deleción, no, la sustitución o la sustitución o la mutación puntual de RAF B600E o por ahí una deleción de elección 19. Y si logran alinearse, a eso se le va a seguir un proceso de amplificación. Esta amplificación va a estar dada por la colocación de nucleótidos y por la actividad de una polimerasa en un termociclador. Esto simula el proceso de replicación del ADN que vimos en otras clases, pero lo hace mediante la separación y la reunión de las
reunión, o la nueva unión, o la nueva complementariedad entre el ADN nuevo, que se da por cambios de temperatura. Con el aumento de temperatura, las cadenas se amplían y permiten la incorporación de nuevas secuencias, y cuando el termociclador baja a una temperatura menor, vemos que hay nueva unión de cadenas. Este proceso se hace varias veces para poder llegar a obtener una cantidad de copias de ADN que me permita visualizarlo. En la técnica que se conoce como PCR punto final, la visualización suele realizarse por electroforesis. En base a esto, si a mí me interesaba conocer si estaba esta parte del ADN que tiene 600 copias o 600 pares de bases, o que me interesaba saber si el individuo la tenía o no la tenía, o si en el tumor estaba o no estaba, me va a permitir la PCR punto final saber si la encontró o no la encontró, dado que el primer es en general específico. Pueden llegar a utilizarse técnicas múltiplex de PCR en donde se realizan el apareamiento de varios primers a la vez. Y en general, los test para diagnóstico de alteraciones drivers, en general pueden involucrar, en muchos casos, técnicas de PCR para la identificación de mutaciones puntuales, dada la especificidad de los primers, o de otro tipo de alteraciones o mutaciones que no sean puntuales. Una técnica un poco más compleja es la PCR cuantitativa. La PCR cuantitativa se basa en que no solamente me va a interesar si al finalizar el ciclo encontré o no encontré la muestra problema, es decir, si la sonda que diseñé para L858R se unió o no se unió, y si lo pude ver o si no lo pude ver, sino que me va a poder estimar la cantidad de copias. ¿Y cómo se hace la estimación mediante la cantidad de copias? A partir de la colocación de fluorócromos que me van permitiendo ver, a medida que avanzan los ciclos, es decir, ciclo a ciclo, cuánta fluorescencia me emite el termociclador. Para eso, cuando se está realizando el proceso de polimerización, se une una sonda que se llama TACMAN a la región en donde se está hibridando. Cuando él pasa la polimerasa, la sonda TACMAN se corta. Y cuando se corta la sonda TACMAN, el fluoróforo se separa de alguien o de una parte que se llama quencher, que inhibía que el fluorócromo emita luz. Así, según la cantidad de copias, voy a observar cierta intensidad del fluorócromo o cierta fluorescencia. Y en base a algo que se denomina ciclo threshold o ciclo umbral, puedo saber a partir de qué cantidad de ciclos se ha superado el umbral para poder medir la fluorescencia. Esto quizás tiene más aplicación, aunque utilizamos PCR cuantitativo, y van a ver que en los test comerciales tipo COBAS se usa PCR cuantitativa, fue más conocido durante la época del COVID. Vimos que a medida que nuestro ciclo umbral o ciclo threshold era más, threshold debe ser la palabra en inglés, más alto, esto implicó que había menor cantidad de copias de ADN, porque, o de ARN viral o lo que sea que estuviera midiendo. Si estoy midiendo ARN, hago una retrotranscripción o genero o incorporo una enzima transcriptasa reversa para poder evaluar luego el ADN. Entonces, si había poca cantidad de copias de ARN o de ADN o lo que fuera que estoy midiendo, voy a tardar más cantidad de ciclos del termociclador para poder levantar la cantidad de fluorescencia necesaria para poder pescarlo o para poder verlo o para poder superar este umbral. Por eso, cuando tengo poca cantidad de copias, mi ciclo umbral o mi ciclo threshold es alto. En cambio, cuando tengo poca cantidad de copias, necesito pocos procesos de duplicación para poder definir la cantidad o para poder estimar la cantidad. Y va a ser a partir de la comparación con muestras conocidas, como a partir de varias muestras voy a poder saber con exactitud cuánta cantidad de copias de ARN o de ADN había en la muestra. Esto es utilizado constantemente para medir carga viral, como vimos en el ejemplo, y también para conocer
cantidad de ADN. Vamos a ver que parte de esto lo utilizaremos luego para estimar o para poder definir elementos en biopsia líquida. Ya que hablamos de biopsia líquida y que hablamos de técnicas de cuantificación, una de las técnicas que me permite identificar ADN circulante con menor cantidad de variantes de fracción alélica, es decir, con muy poca muestra, se la conoce como Droplet Digital PCR. La Droplet Digital PCR incorpora la detección o la cuantificación de amplificaciones de PCR midiendo la mezcla de la cantidad o de la sangre que saqué o de la cantidad de suero que estoy analizando en muchas celdillas. Estas muchas celdillas van a tener primers específicos para detectar el ADN tumoral o el ADN mutado. Y según la cantidad de celdillas en donde ha ocurrido la amplificación, voy a poder inferir la cantidad de ADN tumoral que tenía mi muestra. Es una técnica que me permite cuantificar y que me permite ser muy sensible aún con muy poca cantidad de muestra de ADN tumoral. Esto va a ser contrario a cuando veamos las técnicas de biopsia líquida, en vez de biopsia líquida por NGS, por secuenciación de segunda generación. En la secuenciación de segunda generación necesito más variantes de fracción alélica para poder identificar ADN tumoral. En la Droplet Digital PCR, con poca cantidad, o con pocas variantes o con pocas concentración de ADN tumoral, puedo detectar amplificaciones. Pueden pausar si esto está pareciendo rápido, son muchas técnicas y pido perdón de vuelta. Otra técnica que me permite identificar ADN o ARN se la conoce como NanoString Encounter. El NanoString Encounter incorpora la existencia de dos sondas que van a ir a targetear al mismo ARN o ADN problema. Estas dos sondas tienen funciones distintas. La función de una sonda es la de unirse a una placa en la base, y la función de la otra sonda o de las otras 50 bases es tener una combinatoria de colores en una barra coloreada que me permiten identificar si el ARN o el ADN estaba o no estaba. El hecho de que tenga una combinatoria de colores me permite diagnosticar múltiples ARNs o ADNs a la vez. Y esto es lo que ha fundamentado que se puedan utilizar técnicas para detectar muchos genes al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de sus usos es en el Prosigna o en el PAM50, en donde se ha permitido clasificar a los tumores de mama, todos mis ejemplos son con tumores de mama, en lo que fue conocido como la clasificación del TCGA, que permitió establecer los subtipos intrínsecos luminal A, luminal B, basal-like y ER2 enriquecido. La técnica NanoString Encounter también es muy sensible, dado que utiliza la complementariedad entre dos sondas para la detección de fusiones e incluso para las técnicas de detección de salteo por splicing del exón 14 de MET. Menciono esto porque vamos a ver que con algunas técnicas de secuenciación tenemos problemas para identificar las deleciones del exón 14 de MET. Western blot es una técnica que quizás nosotros vamos a ver más en trabajos de investigación básica que en la aplicación clínica, y se basa o se fundamenta en el hecho de poder diagnosticar si una proteína está o no está. Para poder hacer eso, el tumor o la muestra de donde estoy evaluando la existencia de proteína o la ausencia de proteína, fíjense que cortamos. Antes estábamos utilizando técnicas que me permitían diagnóstico de ADN o diagnóstico de está o no está, o si hay más o si hay menos. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora lo que vamos a ver es el está o no está de proteínas. El está o no está de proteínas lo podemos hacer con dos técnicas fundamentalmente. Una de ellas involucra romper la muestra, centrifugarla muchas veces y pasarla a una placa de electroforesis en donde se incorporan anticuerpos para poder ver si la proteína estaba o no estaba e incluso conocer su peso.
que es la que se conoce como Western blot. Y en general, en los trabajos de básica, vamos a ver que se complementa con la técnica que sí estamos más acostumbrados a ver, que es la de inmunistoquímica. En la de inmunistoquímica, las proteínas van a poder interactuar con anticuerpos que van a estar marcados con enzimas que van a generar productos coloreados, en general marrón o rojo, que me van a poder definir o ayudar a diagnosticar si una proteína está presente o ausente. E incluso me van a poder ayudar a diagnosticar la localización de la proteína, si es nuclear, si está en membrana y qué porcentaje o qué cantidad de células tienen las proteínas en la membrana. Ya pasando o ya dejando el lado de está o no está y tratando de ir al lado de saber qué es lo que hay o cuál es la secuencia problema, las técnicas que vamos a ver ahora son las de secuenciación. Las técnicas de secuenciación ayudan a conocer una secuencia que antes no conocía. Y una de las técnicas con las que empezó la historia de la secuenciación es la secuenciación de primera generación o de Sanger. La secuenciación de Sanger se basaba en la tecnología de los dideoxinucleótidos. Los dideoxinucleótidos son aquellos nucleótidos que no tienen o que carecen de el enlace 3' o que alteran la colocación o el establecimiento del enlace para poder incorporar otro nucleótido más en la secuencia del ADN y frenan el proceso de amplificación o el proceso de replicación. En general, o cuando Sanger diseñó esta técnica, a mí siempre me pareció una técnica mágica, como que siempre admiré el hecho de que se haya hecho. La incorporación de dioxinucleótidos incorporaba o suponía que la muestra se procese 4 veces. En este procesamiento de 4 veces, en cada una de las muestras se incorporaba un dideoxinucleótido distinto. Esto hacía que, por ejemplo, en la solución en donde incorporaba dideoxinucleótidos de adenina, la muestra se frenara en distintos momentos de la amplificación cuando había una adenina. Por ejemplo, si tengo muchos ADN problemas que estoy tratando de identificar, algunas partes del ADN problema se van a frenar en el segundo nucleótido. Porque no lo aclaré, pero en cada una de las muestras se incorporan también nucleótidos normales, además de dideoxinucleótidos. Entonces, en esta muestra de adenina, lo explico de vuelta y pueden frenarlo, les pido paciencia. Tengo nucleótidos de los 4 y tengo un dideoxinucleótido solo, que es el de la adenina. Entonces, por probabilidad, en algunas ocasiones esta muestra se va a frenar en el segundo nucleótido, en algunas se va a frenar en el tercer nucleótido, es decir, va a incorporar una guanina correctamente, una adenina que sea nucleótido y no dideoxinucleótido, y en el caso de el frenado acá, va a incorporar la adenina especial, es decir, la adenina con el dideoxinucleótido. Y esto va a suceder por probabilidad en todos los nucleótidos o en todos los casos en donde haya una adenina, tanto en el tercero, como en el sexto, como en el noveno. Esto lo que me va a permitir, si hago 4 muestras en paralelo, es ir leyendo según la cantidad de según el peso que tenga la banda, las bandas que son más pesadas migran menos, las bandas que son más livianas migran más, me va a permitir saber cuál era el orden en donde se frenó. La banda que migró más es la que tenía un nucleótido solo. Y este nucleótido frenó en guanina, por lo cual mi primer nucleótido era una guanina. La segunda banda que migró más frenó en adenina. Y esto me va a permitir conocer que el segundo nucleótido de la cadena era una adenina. La banda que migró en tercer lugar más, que es la tercera banda más liviana, es la que tiene 3 nucleótidos. Y esta frenó en una adenina. Por lo cual, leyendo esta combinación de banco, puedo tratar de establecer cuál era mi secuencia problema. Y de esta manera conocer la composición de nucleótidos que no conocía o que no sabía que tenía un gen. Esta técnica se ha refinado con el tiempo y se ha permitido establecer mediante técnicas de capilaridad, es decir, en donde los nucleótidos pasaban de una solución a otra y con el reconocimiento por un láser, cuál es, según la emisión de fluorescencia o según nucleótidos marcados con fluorocromos distintos, cuál es el color que le corresponde a cada nucleótido. Bueno, respiro hondo
y paso a secuenciación de segunda generación. La secuenciación de segunda generación permite reconocer una mayor cantidad de secuencias problema o conocer muchos más o poder saber cuál es la combinación de nucleótidos que le corresponde a varias secuencias a la vez. Y para esto, esta técnica se basa en colocar adaptadores a muchas secuencias problema, estos adaptadores amplificarlos y a la vez y al mismo tiempo incorporar nucleótidos y detectar la combinación por láser, viendo en un sistema informático las combinaciones al mismo tiempo de muchos nucleótidos a la vez. La complejidad de la secuenciación de segunda generación va a radicar en el análisis bioinformático. Voy a poder saber un montón de combinaciones y un montón de secuencias, pero va a ser el análisis bioinformático y la identificación de secuencias patrones las cuales me van a permitir ordenar el ADN y tratar de establecer si hay mutaciones, amplificaciones o no. Para saber un poco más de secuenciación de segunda generación, les dejo un video acá en el epígrafe. Las técnicas de secuenciación de segunda generación se basan en la separación o en la discriminación de todo el ADN que está incorporado en el tumor a ciertas áreas. Según la cantidad de ADN que estoy buscando, puedo incorporar el alcance o la amplitud de todo el ADN problema, o puedo incorporar la cobertura, es decir, la sensibilidad que voy a tener. Si analizo menos, puedo detectar más alteraciones aún con menos cantidad de muestra. Si analizo más, va a ser menos probable que identifique alteraciones con poca muestra. Las técnicas que me permiten o las que más utilizamos se basan en, previo a hacer la secuenciación, en separar o en tratar de decirle a la máquina o al dispositivo que hace la secuenciación que me interesa buscar una cierta cantidad limitada de genes. Vamos a ver que no solamente la complejidad implica en los paneles multigenéticos de decirle cuál es la cantidad de genes que voy a buscar o tratar de mostrar cuáles van a ser los genes que voy a tratar de amplificar, sino en la selección de la parte tumoral que va a ser más representativa para encontrar alteraciones. La sensibilidad para técnicas de secuenciación de segunda generación implica que por lo menos debería tener una carga de alelos mutados del 5%, tratando de saber que esto no puede ser tan fielmente representado en casos de heterogeneidad tumoral. MET exon 14 lo voy a detallar un poco después. Lo que primero vamos a definir es que para tratar de definir cuáles van a ser los genes que voy a evaluar en paneles multigenéticos, existen dos grandes técnicas para la discriminación. Una de las técnicas se la conoce como técnica de Amplicon, y lo que hace es que los genes que voy a tratar de buscar o voy a tratar de conocer cuál es la secuencia son indicados por un paso previo que es la PCR. Con la PCR recuerdan que tenían primers que eran específicos para una región en particular. Entonces, si los primers machean con la región que me está interesando, va a hacerse el proceso de secuenciación o voy a tener una región del ADN que luego va a hacer el proceso de Illumina, que es el de amplificación, secuenciación y análisis bioinformático a la vez. Otras técnicas no se basan en PCR previa, sino que se basan en fragmentación del ADN y luego la complementariedad con ligandos que son conocidos, con complementariedad de muestras que salen de una librería. Las regiones del ADN que logran hibridar son las que van a secuenciarse. Las regiones del ADN que no logran hibridar no se van a secuenciar. Esto plantea que según qué técnica utilicé para poder seleccionar, voy a tener capacidades distintas para la evaluación. Algunas técnicas como OncoMind se basan en paneles de Amplicon y van a tener menor cantidad o menor sensibilidad para, por ejemplo, para detectar alteraciones de MET o una gran cantidad de genes. Los paneles de captura híbrida permiten la realización del exoma, la realización del genoma y conocer con una mayor cantidad de sensibilidad alteraciones más complejas, incluyendo
rearreglos o genes de fusión. Para otras técnicas o para otras alteraciones relacionadas a genes de fusión, a ver si está la proteína ALK o si está la proteína ROS, que no lo mencioné previamente, se puede utilizar tanto inmunistoquímica como FISH. El FISH me permite saber si está o no está, la inmunistoquímica si está o no está la región del ADN o el ARN que me interesa, del ADN, perdón, y si estoy evaluando la proteína está o no está, lo puedo hacer con inmunistoquímica tranquila. A diferencia de los paneles de Oncomine, en donde puedo detectar mutaciones puntuales o índices, es decir, inserciones y deleciones, los paneles de captura híbrida también son útiles para saber alteraciones del número de copias, alteraciones relacionadas con pérdida de la homocigosidad o el cálculo de probabilidad de predicción de respuesta a inhibidores PARP, y también conocer la carga mutacional total. Recuerden que la carga mutacional total es una división entre la cantidad de alteraciones mutacionales que tiene una región génica de un tumor y todas las que evalúe. Y si hago un exoma o si hago un genoma completo, mi denominador es más grande. Si solamente hago un panel multigenético, mi denominador es más chico. Entonces, en los paneles multigenéticos, mi probabilidad de encontrar alteraciones de TMB altos son mayores y quizás no tan exactas respecto a si hago un exoma o un genoma completo. En desarrollo se encuentra la secuenciación de tercera generación que utiliza técnicas de nanoporos que permiten la identificación de señales fluorescentes y o cambios eléctricos según cuál sea el nucleótido que se está pasando de uno en uno. Y lo que incorpora la secuenciación de tercera generación es la capacidad para detectar alteraciones epigenéticas, es decir, sabiendo que la fluorescencia o que la electricidad que va a emitir, por ejemplo, en este caso una metilcitosina, no es lo mismo que la de la citosina. Y incorporará mayor información sobre cómo es el epigenoma. Fue a partir del nanoporo de Oxford de la secuenciación de tercera generación que se terminó la secuenciación del genoma completo. Ahora pasamos a técnicas que nos permiten estudiar funciones, es decir, ver cuál es el rol que puede llegar a tener una proteína en una célula. Las primeras o las más conocidas son las de vectores. Yo puedo incorporar un gen de interés mediante un plásmido. Un plásmido era una región de ADN circular que era común en las bacterias, que puede ser transfectado, es decir, incorporado a una población celular tumoral o una población celular normal. Estas poblaciones celulares que son incorporadas, las puedo seguir en el tiempo para ver qué es lo que ocurre a nivel fenotípico, cuáles son las proteínas que van a generarse. Y los vectores pueden ser plasmídicos, es decir, estos vectores quedan sin incorporarse al ADN del huésped, o pueden ser virales, que en algunos casos, como por ejemplo en el retrovirus, se aprovecha la tecnología que tiene el retrovirus para integrarse en el ADN y puedo seguir qué es lo que pasa con el ADN que incorporé en el tiempo. Si utilizo un vector plasmídico, mi ADN se pierde a medida que se divide la célula. Las técnicas con plásmidos nos permiten estudiar una población celular en el tiempo. Y una de las aplicaciones es la utilización o la búsqueda de proteínas fluorescentes. Si a mí me interesa estudiar qué pasa con una ciclina a lo largo del tiempo, puedo unir una ciclina a una proteína fluorescente y ver, mediante un plásmido, y ver cuál es el lugar al que va o cuál es la función que ocupa a lo largo del tiempo. Una de las técnicas que utiliza plásmidos y que se encuentra en boga hoy en día es la técnica de CRISPR-Cas. La técnica de CRISPR-Cas, además de tener un plásmido, lo que hace es incorporar una enzima que se llama Cas9. Esta enzima Cas9 va a cortar, esto es como si fuera un plásmido, esto, por favor, mucha imaginación paralela. Además de tener la enzima Cas9 que corta, va a tener un ARN señal. El ARN señal le va a decir a la enzima Cas9 en dónde cortar. Entonces, imagínense que me interesa cortar la caderina, por ejemplo. Entonces, marco el ARN con las regiones que son periféricas a la caderina y ahí va a ir Cas9 dirigido.
En base a eso, si yo corto la región de la caderina, lo más probable es que las secuencias que son aledañas se unan por uniones de extremos no homólogos y se pierda la información que estaba en se pierda la caderina a lo largo del resto de la evolución del embrión o la evolución del tumor, etc. Por lo cual lo que genera es que en esta población no esté más la caderina y esto se lo conoce como knockout, no está más. Y además de tener la caderina perdida, a mí me interesa estudiar, por ejemplo, qué pasa con una alteración de GFR nueva, por ejemplo, una alteración en el exón 20 que no sé si se asocia a ganancia de función. Lo que puedo hacer es poner en mi plásmido Cas9, poner la región de ARN del EGFR e incorporar muchas copias del EGFR con la alteración que me interesa. Cuando yo incorporé muchas copias en estos plásmidos, va a aumentar la probabilidad que la reparación no se haga por unión de extremos no homólogos. Si unión de extremos no homólogos era la unión sin más de extremos del ADN, sino que la unión se haga por recombinación homóloga. Como la región del EGFR era complementaria o era parecida a la región que estoy cortando, puede ser que mi ADN se copie por complementariedad con el ADN que estoy insertando en el plasma, que se incorpore nuevo ADN y que pueda ver qué pasa con la población embrionaria o tumoral si incorporé una proteína de GFR con una mutación que no conozco cuál es la función. A esto se lo conoce como knock-in. Metí una proteína con una función distinta y puedo ver cuál es la función que va a tener. Bueno, hemos terminado la parte de técnicas 1. Vamos a pasar a la parte de técnicas 2 que están separadas en forma arbitrariamente. Podemos tomarnos un descanso mental y si no, vamos a continuar. Dentro de las técnicas que vamos a analizar son las de biopsia líquida. De biopsia líquida podemos mencionar que existen tumores o que se ha estudiado que muchos tumores tienen la capacidad de shedding, es decir, de por necrosis o por procesos de regeneración, liberar parte del ADN tumoral a la circulación. Algunos tumores tienen mayor capacidad de shedding que otros. Y en general está bien establecida que según la cantidad de ADN circulante tumoral que se ha detectado, se puede predecir la sobrevida. Ojalá todo esto se esté grabando, ¿no? Porque si no, verlo de vuelta sería terrible. Lo que se hace para tratar de identificar si puedo ver ADN circulante tumoral. ADN circulante tumoral es distinto a ADN circulante libre. En todas las células pueden liberarse ADN a partir de procesos de destrucción o de generación, así que al igual que en la sangre me voy a encontrar con ADN tumoral, me voy a encontrar con ADN de los glóbulos rojos, de las plaquetas, siempre diciendo plaquetas, con el ADN de los glóbulos blancos o con el ADN de hepatocitos. Entonces, se hacen procesos de acondicionamiento de la muestra y de almacenamiento. Se aísla el ADN circulante mediante kits comerciales en donde se destruye lo que no es ADN y se hace la cuantificación del ADN libre. La cuantificación del ADN libre se puede utilizar con técnicas de PCR como vimos antes. En base a las técnicas de PCR porque tenía primers distintos y puedo hibridar distintas partes del ADN, voy a poder definir qué prevalencia tengo de ADN alterado. Imagínense que estoy buscando EGFR L858R, puedo poner primers de L858R y puedo poner primers comunes, o puedo secuenciar todo y ver si hay alteraciones o no hay alteraciones. Y en base a eso voy a detectar un numerador, que es el porcentaje o la prevalencia de variantes mutadas, y un denominador, que es la variante total. En general, los porcentajes que detectamos de variantes de fracción alélica son chicos, es del 0,4%. Si yo observara que la prevalencia es del 50%, debería sospechar que las alteraciones están presentes en uno de los dos alelos de todas las células del cuerpo y debería sospechar una alteración germinal. Si mi variante de fracción alílica fuera mayor, 25, 30, 50% de BRCA1, probablemente me estoy incorporando no con una alteración de BRCA somático, sino con una alteración de BRCA germinal. Quería decir algo más. Otra cosa que quería decir es que las biopsias líquidas ganan relevancia porque me permiten conocer con un poco más de exactitud los procesos, o entender un poco más el ADN liberado incorporando la variabilidad que pueden haber en distintos sitios metastásicos o en muestras de distintas regiones. Y es por eso que
cobran relevancia, por ejemplo, en cáncer de colon, en la biopsia líquida, para el diagnóstico de RAS wild type tras una exposición previa a un anti-EGFR, para definir si el individuo puede llegar a ser reexpuesto a panitumumab o a cetuximab en una tercera línea. Porque me permite saber si el RAS sigue siendo wild type en todas las regiones de los metástasis. Esto ya lo charlamos, me estoy tocando mucho el ojo. Esto ya lo charlamos. El hecho que, según cuál es la técnica que utilizaba para la cuantificación, puedo llegar a tener distinto tipo de variantes o de fracciones de variantes alélicas para una detección mínima de alteraciones. Las técnicas tipo Wardant o de Foundation Medicine son quizás un poco más sensibles para la detección de variantes de fracción alélica mayores a 1%, y las técnicas de PCR de Doppler Digital permiten una detección aún con una menor concentración de ADN tumoral. Para poder realizar biopsia líquida, habíamos notado que voy a tratar de identificar mutaciones, por ejemplo, con técnicas de secuenciación, y para eso puedo utilizar mediante hibridación, mediante la incorporación de primers o mediante la evaluación de las librerías de NGS, mutaciones recurrentes históricas que me permiten saber si hay una alteración o no la hay. También las técnicas de biopsia líquida se pueden basar en muestras tumorales aportadas por el paciente y hacer paneles personalizados para definir si existe ADN circulante relacionado con el tumor que tenía el paciente previamente, es decir, un melanoma que el paciente se extirpó o un cáncer de colon que ya fue resecado. Se le evalúa una cantidad de genes que probablemente puedan estar alterados y luego se busca ese panel en la circulación. Esto permite el establecimiento eh, vamos a ir a esta parte, el establecimiento de ADN o de enfermedad residual mínima. La enfermedad residual mínima se basa en la definición o la detección de ADN circulante tumoral relacionado con el tumor que se tenía previamente, lo cual puede llegar a ser cuantificado a lo largo del tiempo y también permite sospechar que hay recidiva de la enfermedad cuando fue detectado en la sangre de los pacientes. En general, la mayoría de las tecnologías que hay disponibles, como el Natera, Inivata y el Lunar One de Guardant, separan bien el riesgo de recaída cuando la muestra de ctDNA fue positiva respecto a si fue negativa. Aunque lo que se exige en general para este tipo de estudios es que eh, permite separar con total grado de confianza el hecho de si el paciente va a recaer o no. Los resultados esperables para los creadores de estas técnicas es que el individuo que tiene CTA negativo no tenga riesgo de recidiva y que el individuo que tiene CTA positivo tenga recidiva en todos los casos. Volviendo antes con respecto a biopsia líquida, hay distintos paneles que están aprobados, incluyendo Foundation One Liquid y Guardant. Los dos tienen implicancias distintas en la cantidad de genes, amplificaciones y fusiones que pueden detectar. Algunos pueden detectar también o pueden llegar a targetear microsatélites y definir carga mutacional tumoral a partir de biopsia líquida. En general tenemos la duda en los comités molecular cuál es el mínimo porcentaje de variante de fracción alélica al que le deberíamos prestar atención en la secuenciación para poder llegar a definir el inicio de un tratamiento, y distintos trabajos han mostrado que si bien la respuesta numéricamente podría llegar a ser menor en pacientes que tienen menor cantidad de variantes de fracción alélica, esto no es significativo y en ambas poblaciones por arriba de 0,01% hay evidencia de que pueden llegar a responder, por ejemplo, en el caso de mutaciones de EGFR. Los chips muestran o hablan de alteraciones que me puedo llegar a encontrar a lo largo en un panel de secuenciación o en un panel de secuenciación hecho por biopsia líquida a partir de alteraciones clonales de la hematopoiesis. En general, estos son los genes que puedo llegar a encontrar alterados, y si alguno de ellos me diera dudas respecto al diagnóstico diferencial, si hay alteraciones o no en la muestra tumoral, o si eso me permitiría cambiar
el diagnóstico del cambiar el diagnóstico o el tratamiento del paciente, debería recurrir a la biopsia de tumores sólidos para definir si se ha tratado de hematopoiesis clonal o no. En general, en los reportes se menciona que hay algún tipo de sospecha de que las alteraciones se puedan deber a un chip. Los chips son mucho más prevalentes en población más años. También ha de advertirse que las biopsias líquidas podrían llegar a definir o podrían llegar a arrojar resultados que puedan llegar a sospechar o sugerir alteraciones oncohematológicas diferentes a los chips, o en procesos de hematopoiesis clonales que no son patológicos. En esos casos, se recomienda también efectuar biopsias específicas de médula ósea o de fibroblastos para poder definir alteraciones o diagnósticos puntuales que puedan llegar a ser sospechar de procesos oncohematológicos. En la clase de cascada metastásica vimos que también se pueden llegar a aislar vesículas extracelulares o exosomas, y que los exosomas ayudaban al direccionamiento del tropismo metastásico. Los exosomas también cumplen las características que permiten separar con cierto grado de separación de curvas respecto a la probabilidad de recaída o no, o bien al pronóstico en pacientes de estadio avanzado, y también suelen ser correlativos con el estadio del paciente. Dentro de las ventajas que aportan los exosomas, si bien no son utilizados en la clínica porque son complejos y porque no hay aplicaciones para la secuenciación de segunda generación, tienen mayor estabilidad del ADN, permiten detectar no solamente ADN sino ARN, y también permiten detectar ADN mucho más largo que el ADN circulante tumoral. Acá vemos distintos procesos que pueden llegar a ser utilizados para la detección de exosomas específicos, pero no me detengo esto dado que se trata de procesos o aplicaciones que vamos a ver más en papers de investigación básica. También en papers de investigación básica, y no me detengo tanto en esto, las técnicas de secuenciación pueden no solamente ser aplicadas a la biopsia líquida, sino a el aislamiento de una célula en particular de tejido tumoral mediante técnicas de secuenciación de única célula. Esto está dado por el hecho que se pueden aislar células circulantes o células tumorales mediante técnicas de microfluidics o técnica de microgotas para poder llegar a generar o incorporar solamente una célula en suspensión, y luego en base a eso hacer la lisis de la célula, la captura del ARN y la identificación de toda la secuenciación de una célula tumoral aislada. Tenemos el problema de la heterogeneidad, pero se ha destacado que la secuenciación de célula aislada es una técnica muy interesante por su costo barato para la definición de alteraciones y para la investigación básica en países en desarrollo. Y por último, y también no me detengo mucho porque es más relacionado a investigación básica, la incorporación de xenografts, es decir, de avatares que se pueden llegar a ser derivados por el paciente, ha sido investigada para poder definir sensibilidad a drogas. Básicamente estas técnicas se basan en el aislamiento tumoral del paciente y en la incorporación a ratones nude para poder definir si a partir de ratones o de moscas basadas o que incorporan este ADN tumoral, puedo llegar a evaluar la sensibilidad de distintas drogas. Los xenografts en general han sido criticados por la alta cantidad de tiempo que tardan en generarse y la probable falla para poder entender cuáles son las mutaciones actuales que tiene el paciente y que son relacionadas a la resistencia al tratamiento, por lo cual los esfuerzos están ahora en desarrollo de organoides que pueden llegar a ser visualizados en placas de Petri y que incorporan no solamente células, o en cultivos, perdón, y no solamente incorporan células tumorales, sino células del microambiente, lo cual permite no solamente ver sensibilidad a las drogas, sino ver drogas que son útiles en células tumorales y que no son o que no afectan a organoides de tejido específico, es decir, a células del microambiente que no tienen alteraciones tumorales. Esto permitiría una selección más adecuada de las drogas que son apropiadas para el paciente. Bueno, esta charla fue de corrido y larga.
Si quedan dudas o si notan que hay algo que les parezca que no esté bien explicado, espero comentarios, preguntas por WhatsApp en el grupo o organizaremos clases de repaso a este tema. Saludos a todos.